Hola amigos, ¿cómo están todos ustedes? Espero que estén bien, que el Eterno bendito los haya bendecido, eh, los lleve por donde Él quiere que vayamos y que nosotros nos prestemos para ir por esos caminos. Esta semana se estudió la Parashá Vayikra. Vamos a hacer voy a dar este video, está siendo grabado, no es transmitido en vivo. Ya no puedo transmitir en vivo en el grupo, pero lo estoy grabando para subirlo a YouTube y ponerlo en el grupo, para eh, compartirlo en el grupo. Mándenme sus preguntas, mándenme sus comentarios, hagan preguntas, etcétera, etcétera. Vamos a empezar con Vayikra. Con esta Parashá Vayikra iniciamos el tercer libro de la Torá, el Sefer Vayikra, traducido como el libro de Levítico. Perdón, Vayikra. ¿Qué significa Vayikra? Vayikra es, en hebreo, significa y llamó, ¿sí? Vayikra es la primera palabra distintiva de esta parashá, es con la que inicia el primer verso de la parashá, la primera palabra distintiva. Vayikra es la porción semanal número 24 del Sefer, en el Sefer Torah. Y esto es la número 24 en el ciclo anual de la lectura y del estudio de la Torah. Pero es la primera porción en el Sefer Vayikra, en el libro de Levítico, como está traducido. En esta parashá se establecen las leyes de los korbanot, que son los sacrificios que se iban a hacer en el Mishkan. Y esta parashá abarca del capítulo 1, verso 1 hasta el capítulo 5, verso 26. Esta parashá tiene la mayor cantidad de letras y de palabras de cualquiera de las porciones semanales de la Torá en este libro, en el Sefer Vayikra, en el libro de Levítico, aunque no tiene la mayoría de los versos de otras parashás. Perdonan un poquito, siento un poquito la garganta, me molesta un poquito. Esta parashá se compone de 6.222 letras hebreas, de 1.673 palabras, de 111 versos y de 215 líneas en un Sefer Torah, en un rollo de la Torah. Misbot, mandamientos. Misbot significa mandamientos, ¿sí? Según el Sefer Hajinuj, que es el libro de la educación, hay 11 Misbot Aseh, 11 mandamientos positivos que son para cumplirse, ¿sí? Y hay 5 Misbot Lota Aseh, que son mandamientos negativos, que son prohibiciones, ¿sí? En esta parashá. De hecho, de estos mandamientos hay uno que llama la atención, ¿sí? Y esa es la misma de no omitir la sal de los sacrificios, no omitir la sal en los sacrificios. Ahorita vamos a hacer un comentario sobre esto, de la sal eh, en los sacrificios. También la Haftará. ¿Qué es la Haftará? La Haftará es una porción del Sefer Nevim, del libro de los profetas, que tiene una conexión con la parashá, ¿sí? Entonces se lee cuando hay un minyan, cuando hay 10 cuando se completan los hombres para hacerse las aliyás, las 7 porciones de cada de la parashá, eh, en la sinagoga o en la congregación, se lee también la Haftará. Esta Haftará se lee después de que se leen las aliyas de la parashá. Y la Haftará correspondiente a esta parashá, es Isaías capítulo 43 verso 21 hasta el capítulo 44 verso 23. Perdón. Y les decía, uno de estas la misma o uno de estos misbot que hace mención el Sefer Hajinuj, que es el libro de la educación,
es el no omitir la sal en los sacrificios, ¿sí? ¿Por qué la sal? ¿Qué quiere decir la sal? Eh, es, es, es un pacto de sal, dicen. En una ocasión, en un curso en el que fui cuando yo estaba en el área de las emergencias, nos mandaron a un curso de una semana a las afueras de la ciudad de Monterrey, como a 45 minutos, una hora de la ciudad de Monterrey, en un rancho. Era un curso de entrenamiento con perros para la búsqueda y rescate de personas vivas y de cadáveres con la ayuda de perros. Y al finalizar el curso, el, el- el instructor tenía una mesa y allí él hizo esto. Si yo no sabía nada de esto. Dijo, aquí vamos a hacer un pacto de sal. ¿Sí? Eh, y ahí hicimos ese pacto de sal donde nos comprometíamos a poner al servicio de la humanidad, al servicio de nuestros semejantes, lo que habíamos aprendido y compartirlo con otros. Un pacto es un concepto central para el pueblo de Israel, sobre todo para el judaísmo en la actualidad. La Torá y la tradición posterior a esto dejan en claro que el pueblo de Israel tiene una relación muy especial con Adonai, con Dios, ¿sí? Y por esto, en la actualidad, los judíos, el pueblo judío que vive actualmente, que es una de esas 12 tribus que, o la conocida hasta la actualidad, la única tribu conocida en la actualidad que vive en el Estado de Israel actualmente, ha adquirido el epíteto de pueblo elegido, ¿no? Pero el pueblo elegido es el pueblo en su totalidad, el pueblo de Israel de las 12 tribus. Pero actualmente se le llama el pueblo elegido al pueblo judío porque son los únicos que hasta el momento conocemos, ¿sí? Que sabemos que son descendientes directamente de la tribu de Yehudá. Y aunque el particularismo judío no tiene por qué impedir que otros pueblos tengan sus propias relaciones únicas con Dios, así se le conoce a este pueblo, ¿sí? El pueblo elegido. ¿Por qué? Porque son los que continúan estudiando la Torá, cumpliendo con los mismos, con los mandamientos, etcétera, etcétera. Un rabino, el rabino David Harman, de bendita memoria, eh, tituló una exposición que hizo sobre la teología judía, la tituló Un pacto vivo. ¿Sí? El rabino David Wolf, en un discurso en el Jewish Theological Seminar, no pronuncio bien el inglés, o en el seminario teológico judío, propuso resaltar el enfoque ideológico dominante del judaísmo conservador, sobre todo del judaísmo conservador, renombrándolos como judaísmo del pacto. ¿Sí? Entonces, ya no eran el pueblo elegido, ahora ellos son, o su religión, sus creencias son el judaísmo del pacto. Hay varios pactos distintos con el Eterno. No que el pueblo haya hecho el pacto con el Eterno. El Eterno es el que hace el pacto con el pueblo. El Eterno es el que hace el pacto con nosotros. Nosotros no podemos hacer un pacto con el Eterno. Podemos aceptar el pacto con el Eterno y seguir las reglas que Él tiene para ese pacto. Hay varios pactos, les decía, hay varios pactos distintos que ha hecho el Eterno, ¿sí? Con la humanidad, en el Tanaj, ¿sí? Eh, Hizo un pacto con Noé y con toda la humanidad, cuando prometió no volver a destruir a la humanidad por medio del agua. ¿Y cómo lo selló? Con un arco de colores en el cielo, un arco de colores que a estas fechas ha sido denigrado y ha sido utilizado para otras cosas. No nos metemos en esas cuestiones de momento porque van a empezar con sus cosas. Hizo un pacto con Abraham y con sus descendientes, ¿sí? Hizo un pacto con el pueblo de Israel
a través de la entrega de la Torá en el Har Sinaí, en el monte Sinaí. Hizo un pacto con Aarón y con su descendencia, ¿sí? Otorgándoles el sacerdocio por siempre, solamente a la descendencia de Aarón. A la descendencia de Aarón. Aarón, a partir de Aarón, los hijos de él iban a ser los Cohen Agadol, ¿sí? De sus hijos iba a surgir el Cohen Agadol. Solamente el Cohen Agadol iba a surgir de la descendencia de Aarón. De las otras familias levíticas podría haber Coanim, sacerdotes, pero no sumo sacerdote, ¿sí? En la actualidad desconocemos si haya algún descendiente directo de Aarón, digo, de la línea de Aarón, pero eso ya se encargarán los rabinos de determinarlo. Los grandes maestros en la actualidad son los que se encargarán de determinar eso. Hizo también un pacto con David Hamelech, con el rey David y con su descendencia, ¿sí? La casa real de la tribu de Judá. Y en esta parashá, ¿sí? En esta parashá se habla, como les decía, de un mandamiento que dice: no omitirás la sal en todos los sacrificios, ¿sí? En esta parashá hay un pacto que es menos conocido, que es el pacto de sal. En el libro de Vayikra, Levítico 2:13, dice: sazonarás con sal toda tu ofrenda de comida. No omitirás de tu ofrenda de comida la sal de tu pacto con Dios. Con todas tus ofrendas debes ofrecer sal, ¿sí? Allí está muy claro donde el Eterno dice: sazonarás con sal toda tu ofrenda de comida. Y la ley aquí es clara, ¿sí? La misma, el mandamiento es claro. La ofrenda de grano y todos los demás, es decir, los animales, todos esos sacrificios deben hacerse sazonados con sal. Se les debe aplicar sal. El uso de la palabra pacto, que es berit, es desconcertante y es un poco desconcertante, y una exploración de esta palabra, de esta frase, puede enseñarnos sobre la naturaleza de los pactos con el Eterno y más allá de esos pactos, ¿sí? Hay una frase similar que es Berit Melach, en lugar de Melach Berit, ¿sí? Como aparecen otras 2 veces en la Biblia. Todas las ofrendas sagradas, nos dice, que los israelitas aportaron para Dios, os la doy a vosotros, a vuestros hijos y a las hijas que están con vosotros, como pago perpetuo. Será pacto perpetuo de sal delante de Dios para ti y para tu descendencia. Nos dice en Bamidbar, que se traduce como Números, capítulo 18-19. Dice: todas las ofrendas sagradas de los israelitas, o que los israelitas aportaron para Dios, se las doy a ustedes, a sus hijos y a sus hijas que estén con ustedes. Solamente a las hijas que estén con el sacerdote. Ya las hijas casadas ya no entran en este pacto, porque se supone que ya tienen a alguien que se hace cargo de ellas, ¿sí? Y en 2 de Crónicas 13:5 nos dice: seguramente saben que el Dios de Israel le dio a David el reinado sobre Israel para siempre, a él y a sus hijos, por un pacto de sal. ¿Es importante el pacto de sal? Sí. ¿Por qué? Porque es como como un sello que se le está poniendo al pacto que hace el Eterno con alguien, ¿sí? En este caso, con los sacerdotes, en el caso de que todas las ofrendas sagradas que los israelitas aportaron para Dios, o sea, todas las ofrendas, hablo de los animales que eran sacrificados y que se quemaban en el altar, granos, todo eso, estaban aderezados con sal. Se quemaba una parte y otra parte era dado a los panim, a los sacerdotes, ¿sí? Para ellos, para sus hijos, sus hijas que estuvieran con ellos. Y con David hizo un pacto que fue sellado con sal para él, para sus hijos, o sea, su casa
para siempre, ¿sí? De que de la casa de David iba a surgir los reyes del pueblo de Israel. A diferencia de nuestra parashá, en estos contextos el tema no se trata de la sal en absoluto, ¿sí? Pero entonces, ¿qué es este pacto de sal en Números y en Crónicas? Esto que acabamos de leer, ¿sí? De lo que se le dijo a los Coanim que se los daba, y a David que hacía un pacto de sal. Rambán sugiere que en este verso, o en nuestro verso del Levítico, que la frase se refiere al requisito de la sal en los sacrificios como un pacto en sí mismo, y que los otros versos se comparan con él para enfatizar su larga duración. ¿Sí? El Levítico nos habla no omitir la sal de los sacrificios como un pacto de sal. Y aquí, en estos dos versos, ¿sí? Con los Kohanim y con David Hamelech, Rambán nos sugiere que se refiere solamente a una comparación, ¿sí? Para enfatizar que esos pactos van a ser de larga duración, que van a ser para siempre. Dice, debido a que hay un pacto de sacrificio, la Torá también usa este pacto como modelo para otros pactos, ya que tanto el pacto sacerdotal que vimos en Números 18-19, donde hablaba de que les entregaba las ofrendas que habían sido dadas, como tanto el pacto davídico, donde se le dice a David Hamelech que el reinado de Israel va a ser siempre, van a surgir los reyes de la casa de David, ¿sí? Son llamados pactos de sal, porque se mantienen tal como el pacto de sal del sacrificio, ¿sí? O sea, que siempre tienen que ser para siempre, ¿sí? Ahora, la noción de un pacto duradero, un pacto que dura y que continúa a través de las generaciones en particular, es importante tanto en Números, donde el versículo habla específicamente de los descendientes de Ajarón, ¿sí? Que lo que les decía, solamente los descendientes de Ajarón, como en Crónicas, donde esto es parte de una demanda del bisnieto de David Hamelech, que se llamaba Abías, de que un retado, de que una persona se somete a su autoridad, ¿sí? Pero no queda inmediatamente claro que este pacto de sal sobre los sacrificios es tan esencialmente duradero. Ahora, aquí sospecho que como los pactos tienen un vínculo amplio con la sal, la palabra pacto, ¿sí? La palabra pacto se agrega en Levítico porque el requisito enfático con respecto a la sal trajo este versículo o este vínculo de la sal a la mente del autor. Entonces, ¿cuál es la conexión entre la sal y los convenios que perduran? Una sugerencia bastante intuitiva es que se debe a las cualidades conservantes de la sal, ¿sí? Hay un midrash sobre el pasaje de Números, y este midrash dice: el pacto se hizo con Ajarón con algo que no solo es saludable, es decir, que es resistente a la descomposición, sino que mantiene la salud de otras cosas, o sea, mantiene otras cosas libres de descomposición, ¿sí? Y este midrash viene en el Sifrei Bemidbar, Corá, ¿sí? En el libro de Corá, página 118 de la editorial Horowitz. Entonces, ¿por qué se dice que pacto de sal, tanto en Levítico como en Crónicas, o sea, en el pacto con los Kohanim como en el pacto con David Hamelech? Porque la sal es un conservante, ¿sí? En muchos lugares la carne se sala para evitar la descomposición, el pescado se sala para evitar la descomposición. Lógicamente después hay que lavarla bien para poder cocinarla, para poder comerla. Ahora, de manera similar, en Segunda de Crónicas, capítulo 13, verso 5, dice:
que el comentario de Metzudat David, de David Altshuler, explica la frase de pacto de sal como el establecimiento de un pacto duradero con la casa de David es como la sal, que dura y que no se pudre. ¿Sí? La sal dura y no se pudre. ¿Sí? Y este comentario de David Altshuler es lo que lo compara él con el pacto de sal, que va a ser un pacto duradero. Por eso se dice como un pacto de sal, ¿sí? Que va a durar y que no se va a pudrir, que no va a perderse. De hecho, la sal, la sal se menciona en referencia a los pactos en varias fuentes del antiguo Cercano Oriente. ¿Sí? En el Cercano Oriente se hacían pactos y se sellaban con sal. ¿Sí? Esto más allá de los comentarios bíblicos. Y esto bien puede deberse a que a las cualidades conservantes de la sal la convierten en un símbolo ideal de esa perdurabilidad de un pacto. ¿Por qué? Porque cuando se hace un pacto, ese pacto tiene que durar. ¿Sí? Tiene que durar para siempre. ¿Sí? Según nos dice Jacob Milgrom, ¿sí? En sus comentarios a Levítico capítulo 1 al 16, ¿sí? Página 191. Un pacto tiene que ser para siempre y tiene que ser respetado. ¿Sí? ¿Hasta cuándo? Hasta cuando una de las dos partes o las dos partes de común acuerdo y consenso den por terminado ese pacto. ¿Sí? Aquí la diferencia es que la mayor parte de las veces nosotros rompemos el pacto. Nosotros rompemos el pacto con el Eterno. El Eterno es fiel para con nosotros, pero nosotros rompemos ese pacto. Violamos esas condiciones del pacto y después nos quejamos. ¿Sí? Y nos quejamos. Ahora, la sal también juega o jugó un papel menos figurativo en algunos pactos antiguos. ¿Por qué? Porque ya que era un ingrediente clave en las comidas que se comían en el establecimiento de un pacto. ¿Sí? Nos dice Hermann Eising en el Diccionario Teológico del Antiguo Testamento, nos dice: lo fundamental es que la comunión con la participación de la sal es un signo de amistad y un símbolo de comunidad. ¿Sí? Lo mismo era cierto para los griegos y para los romanos. Compromisos mutuos, vinculantes, resultan de la hospitalidad de la comunión en la mesa. El pacto de sal traslada al pacto divino la noción de hospitalidad asociada a la comunión en la mesa, con su consiguiente compromiso de lealtad y solicitud. Israel debe guardar sus obligaciones del pacto, aunque el Eterno también debe proveer para la elección y los derechos del socio del pacto. ¿Qué es lo que les decía ahorita? Muchas veces nosotros somos los que rompemos el pacto con el Eterno. ¿Sí? Tal como nos dice aquí Hermann Eising, ¿sí? Que dice: Israel debe guardar sus obligaciones del pacto. ¿Sí? Dice, aunque el Eterno también debe proveer para la elección y los derechos del socio del pacto. Pero la mayoría, 90% del tiempo, el Eterno es el que provee. Y nosotros somos los que rompemos el pacto. Sentarse y comer una comida adecuada junto con otras personas, ¿sí? Y aquí la sal parece hacer que la comida sea adecuada en algunos lugares del mundo antiguo. Eso forma un vínculo. Y vale la pena señalar que las familias sacerdotales literalmente compartían comidas sacrificiales con el Eterno. Los eruditos bíblicos a menudo comparan el pacto entre Dios con Israel con arreglos políticos entre líderes de mayor y menor poder. ¿Sí? Ese tipo de marco geopolítico puede oscurecer la naturaleza personal, incluso íntima, ¿sí? de estos pactos. De hecho, los líderes políticos de hoy todavía tienen banquetes
estatales como actos de relaciones exteriores. Siempre que se hace un pacto o un acuerdo con otro estado, ¿cómo se sella? Con una comida, ¿sí? También se puede encontrar una conexión cabalística entre la sal y el pacto en Rabenu Bajillá, ¿sí? Eh, en Levítico 2:13, quien conceptualiza la sal como el producto de agua de mar y el calor del sol. Y fíjense cómo desarrolla Rabenu Bajillá esto de que la sal es un producto del agua de mar y el calor del sol, ¿sí? Nos dice, en la esencia de la sal está el poder del agua y está el poder del fuego, que significan dos de los atributos divinos sobre los cuales se establece el mundo. El atributo de la compasión, el Midas Rahamim, ¿sí? La misericordia, y el atributo de la justicia, Midat Hadim. Por esta razón se llama la sal de tu alianza con el Eterno, ¿sí? Que aquí debería ser la sal de la alianza del Eterno con nosotros. Y tal como los rabinos dijeron en el Midrash Bereshit Rabbah, Dios vio que la humanidad no podía soportar solamente con justicia, por lo que Dios lo combinó con el atributo de la compasión, ¿sí? De manera similar, la sal conserva y destruye, ¿sí? La sal conserva la carne durante mucho tiempo y le da sabor a la comida, pero también destruye, ya que la vegetación no puede crecer en un lugar que es muy salado, ¿sí? Cuando nosotros hacemos el Netilat Yadayim, el lavado de las manos, ¿sí? Nos dice aquí Rabenu Bajillá, en el Midrash Bereshit, Rabá dice que la humanidad no podía soportar solo con justicia, ¿sí? Rigor, ¿sí? Sino que el Eterno la combina este pacto con gesed, con bondad, con compasión. Cuando nosotros hacemos el Netilat Yadayim, el lavado de las manos, la mano izquierda debe, ponemos tres chorros de agua en nuestra mano derecha, porque la mano izquierda representa el rigor, representa la justicia, ¿sí? Entonces, nos ponemos tres chorros de agua en la mano derecha que representa la bondad, la misericordia, ¿sí? Y después, con la mano derecha, tres chorros de agua sobre la mano izquierda, ¿sí? Justicia con bondad, con misericordia. Y así es el Eterno. El Eterno es justo y es misericordioso. Y así son los pactos del Eterno para con nosotros. Son justos y misericordiosos cuando los cumplimos y cuando llevamos a cabo y cumplimos con ese pacto. Este comentario sirve para resaltar dos características importantes de los pactos. Los pactos son fuerzas muy poderosas y deben mantenerse en equilibrio para aprovechar sus fuerzas para beneficio y no para dañar. La ilustración dada por Rabenu Bajillá es muy instructiva porque nos dice, Dios tuvo que ceder en su plan inicial para permitir un lugar para los seres humanos en el mundo, ¿sí? La noción de que ambas partes tienen que comprometerse para tener una relación exitosa es familiar para las relaciones también humanas, ¿sí? Pero radical cuando se atribuye a las divinas, a las relaciones divinas, ¿sí? El pacto es una forma de relación comprometida, ¿sí? El pacto o un pacto es una forma de una relación comprometida. Las facetas de los pactos revelados por los esfuerzos de los comentaristas tradicionales y modernos para explicar esta curiosa referencia en nuestra parashá pueden ser muy instructivos para nosotros cuando pensamos en las relaciones en nuestras propias vidas, ¿sí? Incluidas nuestras relaciones con el Eterno. Y aquí surgen varias preguntas.
¿Cómo podemos hacer perdurar esos pactos? Tanto el pacto con otros seres humanos como el pacto que el Eterno ha hecho con nosotros. ¿Tendrán un impacto más allá de nuestras propias vidas estos pactos? ¿Qué actividades íntimas sellan y vuelven a sellar nuestros compromisos, especialmente en un momento en que la proximidad física es limitada? Que ya vamos saliendo de esto, de esa proximidad física limitada. Y ya vamos saliendo de eso. ¿Cómo podemos mantenerlos en equilibrio y así aprovechar su poder en lugar de ser consumidos por él? ¿Sí? El Ben Ish Hai señala que había una costumbre entre los judíos de Bagdad de poner sal, ¿sí?, en el plato que usaban para juntar pedazos de pan mientras buscaban Hametz antes de la Moad de Pesach, antes de la convocación de Pesach. Y hay que recordar que antes de Pesach hay que buscar todo el Hametz, toda la levadura, todos los pedacitos de pan que puedan estar tirados por ahí entre las rendijas y todo eso. Había una costumbre entre los judíos de Bagdad, dice Ben Ish Hai, de poner sal en el plato donde se iban juntando todos los pedazos de pan, ¿sí? Todas las migajitas. Y una de las razones que sugiere Ben Ish Hai para esta tradición es que podía ser un presagio para el cumplimiento de esta misma durante muchos años, ¿sí? Ya que la Torá se refiere a la sal como un pacto eterno, según la Lajot, las leyes, ¿sí? Ahora, mientras nosotros nos preparamos para esta próxima Moad que viene, que es Pesach, cuando esperamos sentarnos para una comida ceremonial junto con algunas de las personas con las que tenemos una relación, y mientras continuamos celebrando la relación continua que el Eterno estableció con nuestros antepasados, debemos recordar, ¿sí? Y recordar tal vez mientras probamos el agua salada para reconsiderar, para volver a sellar y para fortalecer todos los convenios, todos los pactos, aun aquellos pactos que no fueron dichos expresamente, ¿sí? Todos esos convenios que han sido hechos en nuestra vida, todos esos pactos que hemos dicho que vamos a cumplir, ¿sí? Tanto con aquellos con los que tenemos una relación diaria como con el Eterno. Shabbat Shalom, que el Eterno los bendiga. Espero sus comentarios, espero sus preguntas, temas que quieran que se traten. Próxima para allá, para esta, hoy al caer la noche, la tarde, hacemos el servicio de Abdalá para pasar a los 6 días laborales seculares. Y la siguiente para allá, que corresponde para esta semana que sigue, es la parashá Tzab, que está en el libro de Vayikra, Levítico, capítulo 6, 1 al 8:36. Como quiera lo publicamos. Que tengan una excelente semana, que el Eterno los bendiga. Shabbat Shalom.